Líderes del exilio cubano en Miami respaldaron hoy que Estados Unidos mantenga a Cuba en su lista negra sobre libertades religiosas en el mundo. Rolando Nápoles con las reacciones. Rolando, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Y tanto expertos como líderes aquí en el exilio cubano en Miami consideran que esta decisión de Washington sin dudas podría tener algún impacto, cierto impacto también en cualquier intención o futura política de Washington con La Habana. Al régimen cubano, Estados Unidos lo acaba de mantener en otra de sus listas negras, la de las libertades religiosas. Una lista negra que agrupa gobiernos que han participado o tolerado violaciones particularmente graves de libertad religiosa, entre otros, además de Cuba, también Nicaragua, Rusia y China. 3 estrechos aliados del régimen castrista en la isla y una designación que analistas y líderes del exilio no descartan que pudiera impactar en alguna futura política de Washington sobre algún acercamiento mayor con el régimen de La Habana. Sabemos que hay un intento por ciertas personas en la parte política de la administración de tratar de hacer un acercamiento a la dictadura y tirarle un salvavidas a la dictadura. Pero vemos que la institucionalidad del gobierno norteamericano, personas claves como el secretario de Estado Blinken, personas dentro de los servicios de inteligencia del mismo Departamento de Estado, hacen todo lo posible por frenar, porque reconocen estos profesionales los intereses que tiene Estados Unidos en promover la democracia en nuestro continente y en Cuba. En su comunicado sobre la inclusión nuevamente de Cuba y otros países en la lista de naciones de especial preocupación sobre libertades religiosas en el mundo, Washington llamó a los gobiernos en esta lista a que pongan fin a los abusos como ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica, y apuntó que los desafíos a la libertad religiosa en todo el mundo son estructurales, sistémicos y profundamente arraigados. Y esto lo que hace es un recordatorio de que Cuba es uno de los principales violadores de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de poder expresar tu punto de vista religioso de cualquier manera. Pero no es algo nuevo para Cuba. Las violaciones de los derechos civiles fundamentales en Cuba comenzaron desde que esta dictadura tomó poder, con los jóvenes de la Juventud Católica que gritaban "Viva Cristo Rey" cuando iban al paredón de fusilamiento, los cientos y cientos de monjas y curas que fueron expulsados obligatoriamente, forzosamente del país. El régimen comunista de Cuba no solamente se ha atrevido a censurar la religión, sino que es un régimen que intentó descristianizar la sociedad cubana. Es un régimen que se opone doctrinalmente al concepto de religión y por eso ha habido muy poco espacio para los practicantes de la fe en Cuba a través de los años. La administración Biden no dio detalles en su comunicado sobre las violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Sin embargo, ya en su informe sobre libertad religiosa internacional de mayo pasado, Washington criticó que pese a que la constitución en la isla incluía puntos para supuestamente respetar las libertades religiosas y prohibir la discriminación en este tema, sin embargo la realidad es que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista era la que regula toda la práctica religiosa y que la ley exigía que todos los grupos religiosos cubanos tengan que pedir su registro oficial al Ministerio de Justicia. El ejercicio de la fe, el poder adorar, la libertad de creer, la libertad espiritual, la libertad religiosa son funciones naturales del ser humano. Y este régimen durante toda su existencia ha intentado no solamente perseguir, sino exterminar esa función fundamental del ser humano. Estados Unidos designó a Cuba como país de preocupación particular en noviembre de 2022, de acuerdo con la Ley de Libertad Religiosa Internacional del año 1998. Washington también ha exigido reiteradamente la liberación en la isla de 2 activistas y líderes de la religión yoruba en Placetas, Villa Clara, Loreto Hernández y Donaida Pérez, que siguen encarcelados por participar en la rebelión del 11 de julio de 2021 en Cuba. Yo creo que manda un mensaje de solidaridad y respaldo para los que sufren en Cuba de una forma u otra persecución religiosa, como es el caso de mi hermano, el líder religioso Loreto Hernández García, su esposa Donaida Pérez, el pastor Rosales de allá de Oriente y demás. Y yo creo que eso es un reconocimiento claro y contundente de que en Cuba se viola
el derecho a ejercer el culto religioso. Y por cierto, recordemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha criticado anteriormente que el régimen cubano continúe hostigando a esos líderes religiosos más críticos a ese régimen para que se vayan del país, y a otros los mantiene presos en las cárceles. Rolando Nápoles, América Noticias.